de Corintios 13:11 hay una palabra ahí que Dios ha puesto en mi corazón. Y es una palabra muy desafiante también, ¿verdad? Que espero que no ofenda a nadie, pero es bastante fuerte lo que dice la palabra en este lado y hay que entenderlo, ¿verdad? Cuando lo tenga puede decir amén, gloria a Dios, como usted quiera. 1 de Corintios 13:11. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre o mujer adulto, dejé lo que era ¿de qué? De niño. Bueno, esta mañana quisiera hablar de algo que he estado escuchando y he visto ya en los últimos años, algo que hemos escuchado mucho y se oye mucho por ahora, ¿no? Cada vez que alguien dice alguna verdad o dice algo demasiado fuerte en redes sociales o se dice una verdad a voces, un secreto a voces de que cómo deberían de ser las cosas en realidad y cómo son el día de hoy. Hay incluso programas que antes pasaban que hablaban de verdades fuertes, hablaban quizás del trabajo del hombre en la casa, hablaban quizás de lo que la mujer debería de hacer, hablaban quizás de lo que deberían de hacer los hijos, pero ahora mucho de ese contenido, muchas de esas cosas se han quitado de redes sociales, de la televisión, de un montón de lados. ¿Saben por qué? Porque dicen que en este tiempo hay una generación de cristal. ¿Han escuchado ese término, generación de cristal? Y permítanme leer la definición de qué quiere decir generación de cristal y después también les voy a explicar por qué estoy mencionando esto. Se denomina generación de cristal por la fragilidad que implica estar en la vanguardia de la tecnología, pero no saber cómo procesar esas grandes cantidades de información y por la cualidad efímera, o sea, algo que sale de la nada, que tienen sus vínculos y sus emociones. A la vez, estos chicos necesitan desarrollar una inteligencia emocional que les permita conectar mejor con el mundo para obedecer menos mandatos que las generaciones anteriores y desarrollar más confianza en sus propios juicios. Algo que escucho yo acá, lo que yo entiendo es que básicamente está diciendo que esta generación cree que sabe mucho y puede saber mucho en cuestiones de tecnología, quizás de celulares, de redes sociales. Sí, lo han visto en los últimos años, hasta un chamaquito ya de 5, 4 años ya te sabe usar un teléfono, ¿sí o no? Agarra tu teléfono, el que está en tu cuarto, y al rato ya está bajando TikToks, ya está jugando algún jueguito que vio por ahí, pero ahora nacen con toda esa tecnología y nacen con esa inteligencia quizás artificial, ¿verdad? Todos estos rollos de la tecnología y demás, pero se refiere a que esta generación de cristal que está sobre todo entre la generación Z, que es la última que estamos en estos tiempos y quizás un poquito antes, se refiere a que son personas, son jóvenes, son chicos que saben mucho de tecnología, pero saben muy poco de la vida, saben muy poco de cómo controlar sus emociones y todo eso. Por eso, cuando ven algo en redes sociales se ofenden rapidísimo. Si usted ha visto videos, ha visto cosas en las cuales, por ejemplo, hay una persona hablando de que si eres hombre y si eres mujer, o hablando cosas, verdades que son absolutas, hay gente que se pone en contra, hay gente que empieza a comentar, sobre todo chicos, ¿verdad? Que empiezan a decir, no es cierto, no debería de ser así, eso que dices me ofende, ¿verdad? Que me llames mujer es misógino porque quizás yo quiero ser hombre, y te empiezan a decir un montón de rollos, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Porque son muy sabios en su propia opinión. La palabra de Dios dice que los necios son sabios en su propia opinión. ¿Qué quiere decir que son sabios en su propia opinión? De que lo que ellos crean que es, eso es lo que es y punto. ¿Sí me explico? No tienen la capacidad de cambiar su mentalidad, no tienen la capacidad ni emocional ni física quizás de tomar en cuenta lo que realmente es. Pero ellos dicen, no, es que esto es lo que yo pienso y dicen por ahí que en este tiempo todos tienen una realidad y todos tienen una verdad. Y el problema de la generación de cristal en la cual estamos, no solamente con los jóvenes, sino que también lo que pasa en casa, ¿verdad? Hay muchachos que ya se enojan demasiado con los papás y a veces los papás son buena onda. ¿Cuántos papás son buena onda aquí?
Los papás a veces no actúan como dictadores en su casa, ¿verdad? Actúan como amigos. El problema es cuando se pasa esa línea de ser amigo y ser papá. A mí, mi papá, cada vez que yo me quiero pasar de esa raya en la cual él es mi amigo, sí le cuento mis cosas, lo que pasa con mi esposa, lo que me sucede en la vida, todo eso, lo que yo platico con él como amigo está bien, ¿verdad? Pero hasta cierto límite, porque ya cuando yo quiero dar un paso más para allá, mi papá me regresa de un trancazo, ¿verdad? Me dice, ¿sabes qué? Está bien, soy tu amigo, pero ya, hasta ahí nada más. Ya a partir de acá ya soy tu papá, tú no me mandas a mí, yo te mando a ti. ¿Sí me explico? Y a pesar de que soy mayor de edad, ya estoy casado ya y todo el rollo, yo le hago caso a él porque él está poniendo cimientos, está poniendo algo ahí. Y yo entiendo que a veces tengo que me tienen que llamar la atención aunque me enoje. Y la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, también es algo que nos ofende. Y algo que puede ser, nos puede ofender por no estar conectados y, como hablaba la vez pasada, no estar definidos por Dios. Y esas cosas que a veces dice la palabra de Dios nos ofende. Porque algo que está pasando es que no solamente esta generación de cristal se aplica a esta generación, porque según los estudiosos dicen que vamos rumbo a un mundo de cristal. ¿En qué sentido? De que ya todo el mundo se ofende por todo. Y algo que tiene que dejar de pasar es eso, porque algo que pasa mucho es que ese mismo pensamiento lo quieren meter dentro de la iglesia de Cristo. Hay gente que hace pensar a las personas que no pueden tener problemas, no pueden tener dificultades, que todo es sobrenatural. Un café sobrenatural con hermanos sobrenaturales, un carro sobrenatural. Y hacen que las personas tengan un pensamiento de niños, al igual que esta generación de cristal en la que estamos viviendo, que creen saber mucho sobre tecnología, pero no saben nada de la vida y quieren dar clases sobre de cómo comportarse cuando ni siquiera saben cómo hacerlo. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando hay una iglesia y hay cristianos de cristal dentro de una iglesia, sucede eso. Y hay iglesias que sí fabrican cristianos de cristal, de que ya, o sea, creen que porque no tienen un carro nuevo, porque no tienen el televisor que quieren, porque no tienen la mujer que quieren o así, ya Dios no me está bendiciendo. Quizás la voluntad de Dios es otra y estás queriendo enfrascar a Dios dentro de tu propia voluntad. Y es lo que pasa con algunas iglesias. Hay iglesias que son de esa manera, todo lo ven sobrenatural y le hacen creer a las personas de que no debes de estar prosperado y en victoria todo el tiempo. Y ¿sabe qué? No es cierto. Hay veces que no estamos prosperados ni en victoria, hay veces que estamos tristes, estamos derrotados y necesitamos que alguien nos levante. No todo el tiempo podemos estar siendo perfectos y que hay cada mes un carro nuevo. Si tiene la posibilidad de tenerlo, pues qué bueno, pero no todo mundo puede y no todo mundo está llamado a hacer lo mismo que otros hacen. ¿Sí? Porque Dios nos llamó de diferentes maneras y Dios tiene diferentes propósitos para nosotros, pero el problema de una iglesia de cristal o cristianos de cristal es de que se ofenden por todo. Si no tienen lo que quieren o no tienen lo que según algún pastor, algún líder les dijo, entonces se ofenden y empiezan a criticar. Empiezan a decir, no, es que a mí me lo prometieron, a mí me dijeron que Dios me iba a bendecir, y hasta cuando incluso se enferman. Porque en algunos lugares, en algunas iglesias, le hacen creer a la gente que por ser cristiano ya no te vas a enfermar. Y cuando se enteran de que tienen alguna enfermedad crónica, cuando se enteran de que tienen que vivir quizás con un aparato, cuando se enteran que tienen que, incluso les pegó el COVID o lo que sea, entonces empiezan a hablar en contra de Dios y en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque son una generación de cristal, que no entiende que a veces Dios a sus hijos les llama la atención. Y a veces puede ser a través de una enfermedad, a veces puede ser a través de la muerte de alguien. Tú no sabes de qué formas Dios te está llamando la atención, pero cuando tú tienes una pérdida en Cristo, tienes una victoria a la vez. No puedes estar como queriendo que Dios se defina conforme a tus estatus, conforme a tus pensamientos. Es el problema de mucha gente en la iglesia que cree que a mí me dijeron que iba a estar prosperado y en victoria y así tengo que estar todo el tiempo. No, hay veces que también tienes que huir a alguien, decirle a tu líder, a tu pastor, ¿sabe qué, pastor? No me siento bien, necesito ayuda. Necesito que usted venga y me ayude, ore por mí, me ayude a restaurar mi matrimonio. Yo no sé qué clase de situación estés pasando, pero hay que dejar de ser una generación de cristal en la iglesia. No podemos estarnos ofendiendo por todo.
Porque hay personas que todo el tiempo se ofenden por todo. Les llamó la atención el líder y se ofenden. Les dijeron algo, algún predicador dijo algo que no les gustó. No, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra opinión. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que todo lo que decimos los predicadores, sobre todo en este lugar, siempre tenemos cuidado con las personas que predican. Sabemos quién está acá, quién viene, qué predicador está, pero básicamente todo lo que decimos acá está puesto en la palabra de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo, él mismo se está haciendo reflexionar, y bueno, él está haciendo reflexionar a la gente y le dice: cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño. El problema de muchos en la iglesia es que se quedan con el pensamiento de niño, no quieren quitarse sus pañales espirituales para entonces madurar. Y yo no digo tampoco que yo sea totalmente maduro, porque algo le voy a decir: hay cosas en las cuales de hace 10 años me arrepiento de haber hecho, ¿verdad? Que tal vez me pasé de lanza con alguien, tal vez hice algo que no debía hacer en mi liderazgo, en mi ministerio, no sé, en mi vida personal. Me arrepiento de eso, ¿verdad? Y le pido perdón a alguien si lo ofendí, discúlpeme, pero estamos madurando, ¿sí o no? Y estoy seguro que en 10 años más voy a estar diciendo que estoy haciendo cosas inmaduras ahora. Al igual que usted, seguramente dentro de 10, 20 años va a empezar usted a decir: ¿por qué hice esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque estamos madurando todo el tiempo. Pero el problema es de aquellos que no maduran, aquellos que se quedan en los pañales. Cada vez que tienen un problema ahí se van a tomar. Cada vez que tienen una bronca ahí se van con las chicas malas. Ay, es que ellas sí me consuelan. Sí, claro. Pretexto están buscando para pecar. Y eso no es así. No podemos nosotros seguir teniendo una mentalidad de niños dentro de la iglesia. Debemos empezar a madurar. Porque eso pareciera que no pasa, pero pasa cada rato. Hay 2, 3 ahí que siempre: es que pastor, yo me ofendí. Ay, es que pastor, no sabía qué hacer. Ya sentía la caguama aquí, ya. Tranquilo, sé maduro, ¿verdad? Controla tus nervios. Dijera mi papá, ¿verdad? Cálmate. No tienes por qué estar haciendo esas cosas. Debes de confiar que eres un hijo de Dios. Y a veces también, al enfrentar a nuestra carne, Dios nos está probando. Nos está diciendo: a ver, ¿vas a aguantar vara, sí o no? A ver, ¿realmente me amas más que al trago? A ver, demuéstramelo. ¿Me amas más que tener un amante? ¿Me amas más que el cigarro? ¿Me amas más que esas cosas? Ahí es cuando le tenemos que demostrar a Dios que lo amamos por encima de todas las cosas. Cuando tenemos que decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo sí estoy de tu lado, yo sí te amo a ti. Y yo creo que en la iglesia debemos de quitar esa generación de cristal, porque estamos generando adultos. Porque a veces mencionan aquí la generación de cristal como unos chamaquitos, de los más chavillos que andan por ahí abriendo la boca con un videojuego. No, también se refiere a usted y a mí, que si nosotros no dejamos de ser esa generación de cristal, dejamos de ofendernos por lo que sea, entonces Dios va a empezar a moldear nuestra vida. El asunto, por ejemplo, como decía, que a veces el evangelio ofende, es porque hay un predicador que dijo una vez: el evangelio de Cristo o te alegra o te ofende. Nada más puede pasar una de las dos cosas, porque a algunos les ofende. Algunos les dicen algo y le dicen: deja de tomar. ¿Por qué? Si Jesús también tomó vino. Y están ahí con sus rollos, sacando sus filosofías baratas, sus propias conclusiones, siendo sabios en su propia opinión. Y eso me suena mucho a lo que dice de la generación de cristal, que creen saber mucho sobre un tema y son muy sabios en su propia opinión. ¿Has visto gente sabia en su propia opinión? Gente que no acepta el consejo de alguien, que nada más ellos creen, ellos saben todo, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá contaba la historia de un viejito que él le dio clases en un mini instituto que tuvo en un pueblo, y que un día el viejito dejó de llegar. Mi papá nada más tenía como 5 alumnos y el viejito dejó de llegar y nada más tenía 4, ¿no? Y le preguntan: ¿y por qué no llegó usted? Es que en mi sueño algo me dijo: ya lo sabes todo, ¿para qué vas? Y dicen: Y luego se preguntan por qué no maduran, porque hay gente que no puede madurar. ¿Sabe por qué? Porque madurar es una decisión. Y por ejemplo, antes algo que me pasaba a mí es que personalmente me ofendía casi por muchas cosas, ¿no?
oía que alguien me criticaba, me enojaba y decía, híjole, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo puedo destruir? ¿Y cómo? Sí, sí o no, hay esa inmadurez, pero hay gente que no se le quita nunca. Alguien habla mal de ellos y ya hay que aclararlo. Ahorita me llaman a esa mujer, a ese hombre y nos sentamos todos a platicar ahorita. Madura, si están hablando mal de ti, están hablando bien, por lo menos están hablando. Quizás tienes algo especial. Preocúpate cuando nadie hable mal de ti, porque entonces ahí sí hay problemas, ¿verdad? Porque quiere decir que no estás moviendo nada, ¿no? Yo siempre le digo que cuando estamos haciendo algo para Dios, estamos moviendo el mole, estamos haciendo algo, pero cuando no haces nada, entonces nadie va a decir nada de ti. Y hay veces que también, es cierto, hay veces que hay que aclarar cosas, pero hay cosas que no hay que aclarar. Algo que pasa mucho, pasa mucho más entre las mujeres, no sé por qué. Es que yo oí que dijo tal cosa, es que tal hermana me vino y me dijo que aquella dijo no sé qué. Y hay que aclararlo, hay que sentarnos. ¿Y por qué vamos a sentarnos a aclarar algo que no importa? Algo que la persona que es madura en Cristo Jesús sabe que tiene que ignorar. ¿Sí? Porque las personas que realmente están dejando de ser niños y están pasando a ser adultos en Cristo, están aprendiendo a dejar de portarse como niños. Porque los niños sí se enojan rápido. Cuando se pelean entre ellos, ahí se agarran del chongo y se andan aventando ahí. Y es lo que muchas personas quieren hacer. Hay personas que tienen un carácter, pero feo, ¿no? Que una cosita ya les dicen y vamos a aclararlo, vamos a decirlo. ¿Sabes por qué te pasa mucho esas cosas? Porque Dios quiere cincelarte, quiere que tu vida realmente se ordene hacia lo que Él quiere. Él quiere darte más paciencia. Si de verdad tienes demasiados problemas, demasiadas críticas, es porque en realidad a veces tú mismo estás aceptando todo eso. Porque si lo ignoraras te darías cuenta que tienes problemas, sí, pero nada más 2 o 3. Tienes críticas que realmente te interesarían, porque hay críticas buenas y hay críticas malas. Pero hay gente que tantito les dicen algo, es que no lavas trastes. Yo sí lo lavo. Dicen, es que no hiciste tal cosa. Yo sí lo hago. Si sabes que lo estás haciendo, ¿para qué te ofendes? Es que usted no es un buen líder. Y si sabes que eres un buen líder, ¿para qué te ofendes? Yo aprendí eso porque antes tenía muchos problemas con eso. Cuando era más joven, me acuerdo que tantito decían algo de mí, es que ese no hace esto. Y yo quería como que demostrar que sí lo hacía para que entonces esa persona dijera, oh, sí lo hace. ¿Y sabe qué? Esa persona nunca va a aceptar lo que usted haga bien. Así que no tiene por qué ofenderse. Como diría mi papá, es parte del discipulado soportar a gente chocante. No tiene por qué estarse ofendiendo de que vamos a aclararlo, porque eso es ser infantil. Hay gente que se enoja solo porque invitó a alguien y no llegó, pues invita a alguien más. La palabra de Dios dice que el Señor dijo hay una parábola en la cual menciona que hubo un rey que invitó gente a su palacio, pero esa gente no quiso llegar. Si lo han leído alguna vez, lo han escuchado. Dice que no llegó, entonces mandó el señor de la casa, el rey, mandó a traer gente que estuviera en la calle, que estuviera en otros lugares, y los llevó a su casa para que celebraran con él fiesta. ¿A qué se refiere eso? De que a Dios no le ofende eso. Y nosotros, nuestro mayor ejemplo es Cristo, y a Jesús tampoco le ofendía esas cosas. Los discípulos lo dejaron solo y no por eso los odió. Los discípulos a la primera salieron corriendo, pero fuéramos nosotros, todos me abandonan, todos me dejan. Cuando más los necesito, se hacen a un lado. Es que no hay quien me escuche. Y hay gente que está buscando siempre a alguien que les dé la razón. Y ¿sabe qué? A veces no es bueno que todo el tiempo te den la razón. Hay veces que no tienes la razón. Hay veces que tienes que escuchar algo confrontativo, algo que te duele escuchar. Y en esta generación de cristal en la que vivimos, sobre todo los jóvenes deben de aprender a soportar la crítica. Deben aprender a soportar cuando alguien no está de acuerdo con su punto de vista. ¿Sí? Porque hay muchos que están poniéndose en ese plan. No, es que no piensan lo mismo que yo, no creo. No, es que te voy a decir algo. Por lo regular, la gente que te da la razón en realidad no te la está dando, solamente te está siguiendo el rollo. Tú debes de estar confiado y sabiendo quién eres tú, sabiendo que eres un hijo de Dios, sabiendo que lo que estás haciendo quizás hay algunas cosas que están mal. Hay que aprender a escuchar cuando alguien te dice que está mal.
porque quizás tengan razón. A mí me ha tocado aprender eso, porque antes sí me ofendía, que me decían, no haces algo bien, me enojaba, me decían un montón de cosas, pero yo aprendí eso, tienes que aprender a soportar la crítica. Algo que me di cuenta, hace unos días escuché unos predicadores argentinos que estaban hablando entre ellos, muy famosos los dos, era Chris Méndez de Hillsong y Dante Gebel, dos argentinos muy conocidos, y ellos estaban diciendo algo, y algo que me gustó de uno de ellos que dijo: ¿sabes qué? Yo aprendí a usar la crítica a mi favor, porque cuando en las redes sociales todo el mundo le pone amén, 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 amén a lo que digo, el Facebook no le importa, no se vuelve viral, nadie lo comparte. Pero cuando hay un hermano, algún impío ahí que escribe apostolobo o le tira críticas ahí, dice, eso me gusta porque hace que la gente lo vea más. Y la gente dice, ¿cómo me pueden estar criticando? Pueden estarlo criticando y ahí sigue. ¿Sabe por qué? Porque eso ya se les resbala. Porque aprendieron a usar la crítica a su favor. Y algo que yo escuché una vez que dice, no hay fama mala, solamente hay que saber orientarla. Y es lo mismo que Dios nos enseña a nosotros en la palabra de Dios, de no ofendernos. Dice, sopórtense los unos a los otros, no sean una generación de cristal. Hay gente que dice, ¿cómo lo hubiera hecho Jesús? Porque a veces cuando están siendo confrontados en su pecado, ¿verdad? Lo confrontaron porque anda de adúltero, porque anda de borracho o de lo que sea. No, es que yo creo que Jesús hubiera dicho algo diferente. Él si hubiera tenido misericordia. ¿No se han escuchado gente así? Que cuando tú los confrontas, ya sea tu esposo, un amigo, una persona a la cual tienes que confrontarle por su pecado, pero como son de cristal, ¿qué hubiera dicho Jesús? Jesús le dijo diablo a Pedro. ¿Saber qué hubiera dicho de ti? Capaz te quiebras porque sos de cristal. ¿Sí me explico? Porque Jesús le gustaba confrontar las cosas como eran. Hay gente, ¿qué hubiera dicho él? ¿Sí se acuerdan aquella mujer sirofenicia que se acercó a Jesús? Una extranjera que tenía a una hija endemoniada. Ella tenía todo para ofenderse. Era extranjera, no tenía la responsabilidad de respetar a Jesús, que era rabino, no tenía la responsabilidad porque quizás ni siquiera sabía qué título tenía Jesús. Pero la mujer se pudo haber ofendido por lo que quieran, se pudo haber ofendido porque Jesús le llamó, prácticamente le dijo que no le daba el pan a los perros. Literalmente le estaba diciendo que era un perro. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Porque dice, o sea que el Señor ofende. No, Dios quiere mostrarnos de que cuando Él está en nosotros hay que saber soportar las cosas. Cuando sabemos que Él puede hacer algo, hay que aprender a soportar. Porque ¿sabe qué le dijo a la mujer? La mujer sirofenicia le dijo a Jesús, ve y ora por mi hija. Y dicen incluso que en la palabra, en otra versión dice que incluso Jesús como que medio le ignoró. Y se volteó Jesús y le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perros. Muchos de esta generación se ofenderían. Me dijo perro. ¡Oh! ¡Oh! Y la mujer le dijo, ya lo sé, pero hasta los perrillos quieren las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y esa respuesta es la que Jesús se glorificó, con la cual Jesús se alegró, porque le dijo, mujer, grande es tu fe, porque ninguno en esta tierra ni en todo Judea pudo haber dicho lo que tú dijiste. Prácticamente, ¿qué le estaba diciendo Jesús a la mujer? Gracias por aguantar, porque no cualquiera aguanta que el mismo Jesús, Salvador del universo, venga y le diga eso a alguien. Prácticamente Jesús dejó eso ahí, el Señor dejó esas palabras ahí, al igual que como las de Pedro y todo eso. ¿Sabe por qué? Para que en un futuro como este, en el cual vivimos en una generación de cristal, los cristianitos que son de cristal no dijeran, es que ¿qué hubiera dicho Jesús? Él era todo amor, era todo paz, sí, pero a veces tenía que confrontar el pecado. A veces tenía que confrontar a la gente como debería de ser. Pero imagínense, el Señor hablaba así. Ahora de repente los pastores o los líderes de repente tenemos cuidado la manera en la que lo decimos, ¿verdad? Y ya medio decimos algo fuerte y ya salen de ahí. No, es que el pastor no me comprende. No, me llamó borracho y no lo soy. Oye, pero ayer te emborrachaste y tienes como 3 meses de borracho. No, pero no lo soy. No, hay que aprender a dejar de ser una generación de cristal. Porque cuando Dios nos confronta es una confrontación fuerte, ¿sí?
A Jesús no le gustaba andar por ahí, ¿no? Jesús confrontaba fuerte. Cuando aquellos fariseos que eran unos grandes hipócritas, que por fuera se miraban perfectos, pero por dentro estaban podridos, Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Sabe qué era un sepulcro blanqueado? Que por fuera estaba muy bonito, ¿verdad? Prácticamente eso le dijo Jesús a los fariseos, les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven perfectos, pero por dentro se están pudriendo. Pero Jesús confronta a las generaciones de cristal para que entiendan que Él va formando en nosotros el Hijo de Dios que Él quiere que seamos. ¿Sí? Por eso confronta nuestra vida, confronta cada situación que tenemos. Por eso no es bueno andarse ofendiendo por lo que sea. Algo que es bueno es ir madurando. Hay que madurar rápido, hay que tratar de madurar rápido. No, tratar de dejar de ofendernos por todo. Yo fui aprendiendo eso con golpes, quizás aprendí que no debía de ofenderme tan rápido, de no decir cosas. Algo que hemos aprendido es que ya hay que ignorar, ¿verdad? De repente hay gente que le gusta andarse peleando con gente que quizás tiene literalmente no son nada a comparación de la otra persona, en el sentido de que quizás la otra persona tiene más liderazgo, quizás la otra persona está más por arriba. Entonces, ¿para qué te ofendes con pelear con alguien que está abajo? ¿Sí me explico? Alguien que quizás te está sirviendo a ti, no tienes por qué pelear con esa persona. Es como si el dueño de un negocio se peleara con su chalán. ¿Para qué te vas a pelear con él? Sí, le puedes regañar, hasta lo puedes correr si quieres, entonces ¿para qué te peleas? Algo que un pastor una vez dijo, un pastor muy engreído que conocimos no sé si sigue siendo pastor, más es un vividor, pero el asunto con este tipo es de que una vez le dijo a mi papá: no, es que cierto pastor de Tuxtla, que es muy conocido, llegó al pueblo, a la ciudad donde estaba yo. ¿Y qué pasó? Dice mi papá. No, y llegó ahí muy mandón, y que como él era el apóstol, era el de la cobertura, llegó a decir: ustedes muevan esto para allá y la escalera para allá, pero yo lo enfrenté, dijo mi papá. ¿Y cómo lo enfrentó usted? Me paré frente a él y le dije: usted será muy pastor allá en su ciudad, pero acá usted no manda. Y dice que aquel pastor conocido de Tuxtla nada más lo quedó viendo, ni caso le hizo y se volteó. Y dice: ni caso me hizo, pero al día siguiente el cargo que yo tenía ya no lo tenía. Porque así actúan los hijos de Dios, no necesitan andar peleando con nadie. Y Dios se venga por ellos. ¿Sí? Porque hay gente que es así chocante. No, usted manda ya, tú eres la líder de mantos, pero aquí son las de panderos, ¿qué te crees? No, y yo soy el ujier. Tranquilo, calmado, no seas de una generación de cristal. ¿Por qué? Porque los que son de cristal los quiebran. Sí, pero cuando eres de piedra, una piedra que Dios está cincelando, que está sacando el arte debajo de la piedra, entonces entiendes de que tienes que ser formado por Dios. Pero cuando eres de cristal te quiebran rápido. Porque este compa lo quebraron rápido. Creyó que por ponerse al brinco iba a lograr algo. No, lo quebraron por inútil. Ahora no seamos así nosotros. Nosotros debemos de ser diferentes. Debemos de procurar ser como nuestro Señor Jesús. ¿Sabe qué? El Señor Jesús bajó del cielo a morir por nosotros acá. Y no se ofendió, incluso cuando estaba en la cruz dijo: perdónalos porque estos ingratos no saben ni lo que están haciendo. Pero usted se ofende porque alguien usó su silla. Ay, yo me he sentado aquí 20 años y me quitaron mi silla. Sí, hermanita, ¿sabe usted que aquí me siento yo con mi familia? En estas 4 sillas negras de aquí, en estas 3 sillas blancas. Usted sabe que aquí me toca estar. ¿Por qué te peleas? Hay un montón de sillas acá. ¿Sí? Hay gente que hasta por eso se ofende, o no sé si están buscando pretexto para desquitarse de lo que les pasa en su casa y están buscando con quién pelear. Hay gente que es así también. Ay, es que el hermanito aquel usó mi parte del estacionamiento. Y hay más allá de aquel lado, ahí a la vuelta. ¿Sí? Es que el líder aquel me ofendió. Es que el pastor Zuni predicó y me ofendí. Si te estás ofendiendo es porque eres de cristal. Necesitas ser quebrado para que entonces Dios saque lo mejor de ti. Sí, porque el problema de muchos es que se ofenden rápido.
cuando les llama la atención, bien ofendidos. Una ocasión me acuerdo, incluso nos pasó algo con mi esposa acá afuera. Espero que no esté esa persona acá, pero prácticamente un volteo nos aplastó con el carro que íbamos, nos aplastó. Y pues yo muy cristianamente bajé y le dije al tipo que se bajara del volteo, ¿no? Porque no sabía quién era, ¿verdad? Le dije, por favor, bájese de ahí porque tenemos que hablar, ¿verdad? Porque todo lo de atrás, donde está la cajuela, quedó así apachado, ¿verdad? Y si hubiera sido unos centímetros más adelante, me lleva la pierna porque me la lleva. Solo porque me aceleré un poco, le fue a dar a la puerta de atrás. Y baja y me dice, no, pastor, perdóneme usted, me dice. Y le digo, pero dije, ¿quién será ¿verdad? Ya me calmé, ¿verdad? Dije, no, pues, vamos a calmarnos, que no sabemos quién es, ¿verdad? Y ya al final resultó que era una persona que andaba por acá. Y ya, pues obviamente, miren, hermanos, les voy a decir esto, y hay que ser maduros. Si yo le quiebro el carro de usted, le tengo que pagar, porque le estoy rompiendo su carro, ¿sí o no? Es como que venga un chamaquito, te tira tu celular más que es bien caro, lo rompe, el papá te lo tiene que pagar. Pero somos hermanos en Cristo. Pues sí, pero no somos mensos. Le tiene que pagar lo que le rompas. Si lo rompes, lo pagas. Y el problema de esta persona es que se ofendió y creen a veces que porque eres pastor debes de entonces decir, no, hermano, que se lo pague, me lo va a pagar el Señor, no se preocupe. No, hay veces que también tenemos que arreglar las cosas, ¿sí o no? Incluso no llamamos a nuestra aseguradora porque dijimos, bueno, lo vamos a hablar acá porque somos hermanos, ¿verdad? En eso sí dijimos, bueno, vamos a platicarlo y ya, ¿verdad? Pero se ofendió tanto de aquella situación que dejó de venir a la iglesia, imagínense. Generación de cristal. Cuando tienes que pagar algo, págalo. Cuando tengas que hacer algo por alguien, hazlo. Y no estés esperando nada a cambio, ni estés esperando esas cosas, no. Cuando tienes que hacer algo, tienes que hacerlo bien. Si rompiste algo, ve y págalo, ¿sí? Si algo se rompe acá en la iglesia, porque luego de repente nos encontramos. El otro día encontré un chamaquito en una de nuestras reuniones. Estaba afuera del salón Omega y todos los que le pasaban le daban un barazo. Estaba el chamaquito, órale. Muy chamaquito, dije, salí. Y le agarré al chamaquito, le quité la vara, le dije, deja de estar haciendo eso, le dije. El chamaquito. Pero llegó la mamá. Y la mamá, ¿qué está pasando aquí? Me dijo. ¿Qué sucede con mi hijo? Yo miraba el otro día un video en el cual había un niño negrito en una parte de Estados Unidos con su mamá, ¿verdad? Obviamente estaban en el mercado. Y dice, si no quieres que alguien corrija a tu hijo, corrígelo tú. Porque luego el chamaquito estaba ahí, pero estaba mentándole la descendencia al dueño de la tienda y tirando refrescos, tirando no sé qué. Y agarró el señor, el dueño de la tienda, le dijo a la señora, ¿sabe qué? Mejor lárguese de mi tienda. Y se lleva a su chamaquito malcriado también. Tiene razón el señor, están rompiendo sus cosas. Y es lo mismo que pasa acá. Si un chamaquito viene y rompe un florero, el papá lo tiene que pagar. Si viene y rompe un instrumento de acá, no porque seamos cristianos, hermanazos en Cristo, vamos a tolerar esas cosas. Porque hasta lo que es del templo es sagrado para Dios. ¿Sí? La otra ocasión me acuerdo que mi papá vendió una de nuestras plantas, una planta de luz que teníamos acá muy grande, y se lo vendió a otro señor, ¿verdad? Una persona que también cubre eventos seculares y demás, pero pues es negocio nada más en el sentido de cambiar algo por otra cosa y así, ¿no? El asunto es que él entregó esto con este señor y este señor pues lo usa en eventos normales, ¿no? Aquí pues ya no nos servía mucho la planta, entonces lo que pasó fue de que se le entregó al señor, ¿verdad? Y esta persona se lo llevó, pero de repente este señor se dio cuenta que empezó a fallarle la máquina, ¿verdad? El aparato. Y le dijo a mi papá, ¿sabe qué? Porque esta persona sí es medio entre cristiano y así, ¿verdad? El asunto es de que esta persona le dijo a mi papá, ¿sabe qué? Esa planta no quiere funcionar. Yo creo que le hizo falta que usted le orara para deslindarla del templo y entonces me pueda servir en lo que yo estoy haciendo. Así le dijo a mi papá, una persona que quizás no es completamente perfecto ni completamente cristiana, pero está entendiendo algo, que lo que es de Dios
lo que le pertenece a Dios tiene que tener un proceso para cambiar, ¿no? Y le dijo, incluso en este objeto, ¿no? En esta planta de luz, le dijo a mi papá, quiero que ore por la planta. Y lo trajeron, mi papá oró por la planta de luz, que es un aparato, es un motor, ¿verdad? Que genera luz, genera electricidad. Mi papá oró por ese aparato y ¿sabe qué? Empezó a funcionar. Y ahí sí diríamos, como dijo, le dijo Jesús a esa sirofenicia, le dijo, eres extranjera, ni siquiera eres bien cristiana, pero tienes más fe que muchos cristianos de cristal. Y hay gente que es así, que no entiende que lo que hay aquí en el templo, en el auditorio, no solamente es de Torre Fuerte, es de Dios. Si usted rompe algo, si usted quiebra algo, lo tiene que pagar, porque es de Dios, y con Dios es la bronca, no con uno, porque nosotros solo somos administradores de lo que Él está haciendo, ¿sí? En esta tierra. Pero usted debe entender eso, porque luego nos ofendemos. ¿Y por qué le voy a pagar yo? ¿Qué tanto le hacen a la ofrenda, al diezmo? Pues lo invertimos en este lugar. No crea que este lugar se mantiene solo, no, se tiene que mantener con algo, ¿sí? Por eso es importante que también usted diezme, ofrende, porque sabe que algo está pasando acá. Pero el asunto es de que no se debe de ofender en ningún momento, ni porque usted rompió algo y tenga que pagarlo, ni cuando usted tenga que dar la cara por algo, ¿verdad? Por su hijo, por lo que sea. Porque hay gente que pareciera que no, pero son tan de cristal y tan inmaduros, tan chamaquitos, que incluso cuando les llaman la atención a sus hijos, ya no vengo a la iglesia porque trataron mal a mi pequeño. Y ahí se van, literal. Yo vi un caso aquí hace poco, nada más porque el chamaquito estaba cruzado con víbora de cascabel, diría mi papá. Lo tenían en el salón de niños solo porque era un desastre y rompía todo y le llamaron la atención. Ya no llego, es que no atienden a mi hijo. Y algo que comentamos y dijimos, bueno, si quieres que tu hijo se le dé una educación perfecta, pues págale una maestra y lo tenemos ahí, ¿eh? Le hacemos un salón especial y todo, pero todo tiene un porqué. Aquí las personas que están en Torre Fuerte, los que están en cada liderazgo, en cada ministerio, no son esclavos de nadie. Son esclavos del Señor nada más. Son gente que le está sirviendo a Dios de corazón. Los maestros que están en el salón de niños, nadie les está pagando. Ellos lo están haciendo porque aman tanto a Dios y porque no les ofende. Los chamaquitos locos están ahí. No son de cristal, son gente que sabe para lo que están ahí. Igual que los líderes de célula, saben que hay gente insoportable en algún lugar, pero lo siguen haciendo porque aman demasiado a Dios. Todas las que están sirviendo aquí en Torre Fuerte, que son banderistas, todo eso, vienen acá, nadie les paga, más bien tienen que pagar para comprar sus uniformes y todo el rollo, pero lo hacen porque aman demasiado a Dios y entienden que Dios los ha llamado a algo más que ser una generación de cristal. Les han llamado a hacer algo más que lo que están haciendo ahora. Por eso nosotros no podemos estar siendo de cristal. Ya me ofendí, mi hijito, ya vámonos. No es así. Todos tienen que aclarar, cierto, pero debemos de procurar no ofendernos por lo que sea. Porque hay gente que yo conozco, de repente he visto que ya pasaron por 5, 8 iglesias. ¿Sabe por qué? Porque van a un lugar y les ofende algo. Ya me dijeron algo aquí el líder, me voy a la otra iglesia allá. Y así se la pasan, de iglesia en iglesia. Y una vez conocí a una muchacha que hacía mucho esto y le dije, ¿sabes qué? 5 iglesias has tenido y lo que ahora tienes no es tu iglesia, le dije. Porque es cierto, no son gente que se planta en la casa de Dios. La gente que se planta en la casa de Dios tiene que aguantar, soportar a otros. Tiene que aprender a hacerlo. Hay gente que le tiene miedo a tener un ministerio, ¿sabe por qué? Porque se ofenden. ¿Y sabe por qué nos damos cuenta de la gente que se ofende? Porque se alejan. Si llegan a la iglesia, pero no, si diezman, si ofrendan, pero no se involucran, ¿no? Mejor nos quedamos por acá, porque capaz si me ofende el líder de jóvenes, capaz me ofende la de la célula. Mejor voy a seguir llegando. Y actúan mucho como lo que hizo Pedro cuando estaban a punto de crucificar al Señor Jesús. ¿Sí se acuerdan que Pedro estaba en el mismo lugar donde Jesús estaba? Pero Jesús lo tenían hasta por allá, a punto de matarlo. Y Pedro aquí, calentándose en el fuego de los impíos. Sí estaba ahí, pero no estaba de corazón. ¿Por qué? Porque se ofendió que Jesús le dijo que lo iba a traicionar y a la mera hora también lo traicionó. Y hay gente que es así, gente que actúa de esa forma,
que viene a la iglesia pero no está de corazón ahí. Solamente están de lejos diciendo, bueno, qué bueno, pero yo no quiero involucrarme en ningún ministerio porque no quiero problemas. ¿No han escuchado? Esa gente que dice que no quiere tener problemas o no le gustan los problemas son gente infantil que no sabe enfrentar las situaciones. Porque le voy a decir algo, en la vida vamos a tener problemas todo el tiempo. La palabra de Dios dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y cuando dice eso, ¿qué quiere decir? Aguanten vara. Hay momentos que tienes que enfrentar un problema en tu matrimonio, hay momentos que tienes que enfrentar una enfermedad en tu vida, hay momentos que tienes que soportar a gente chocante. Aguanta, te está diciendo el Señor. Tienes que soportar porque en este mundo vas a tener aflicción, pero tienes que confiar en Él porque Él venció al mundo. Pero hay muchos que no les gusta eso. Es que me ofendió mi marido, ya no. Es que no me abrió la puerta del carro, ya, que se quede pues. Tranquila, es una puerta y ya. Pero hay gente que es exagerada, que ya se quiere divorciar solo porque no le abrieron la puerta del carro. Así de ridículo. Yo siempre le he dicho a las personas que a veces me toca dirigir o algún familiar, le digo, si te vas a quejar, que sea por algo bueno, no por tonterías. Si te vas a quejar con alguien es porque ya te tienen, de verdad que ya están a punto de crucificarte. Está bien, no digo que no te quejes cuando debas, pero hay veces que ya por cualquier cosita, es que no me abrió la puerta, es que no me dio esto, es que yo quería ser líder y no me dejaron. Es que tranquilo, todo es a su tiempo. La palabra de Dios dice que todo en el tiempo del Señor es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque Él hace su voluntad en nosotros. Por eso hay que dejar de ser una generación de cristal que por todo se ofende. Una iglesia de cristal, cristianos de cristal que se ofenden por todo. A mí me sorprende de repente ver gente que son de mármol, ¿verdad? De algo bueno. Porque me ha tocado ver gente que tiene unos pastores que son los pastores que tienen esas personas a veces son un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza de verdad, que le sacan dinero, hacen cosas con estas personas. No es de aquí de Torre, ¿verdad? Es muy aparte, pero lo que digo es que yo veo de repente gente que es fiel a esos lugares. ¿Saben por qué? Porque no son de cristal. Saben que no están en esa iglesia o en el lugar donde están por el pastor o por la gente, están por Cristo. Y digo, ¿cómo es que soportas tanto? De repente me encuentro a personas así y le digo, ¿cómo es que aguantas tanto? ¿Cómo es que puedes soportar estas cosas? Y me dicen, es que yo sé a quién le estoy sirviendo. Yo sé el por qué estoy ahí. Porque sé que Dios me va a levantar algún día, pero todo es un proceso. Algo que yo entendí, por ejemplo, yo siempre desde más chico le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero un día poder predicar en español y en inglés también. Yo quisiera hablar en inglés, que no tuviera traductor nadie, yo quiero predicar yo solo. Así le dije a Dios, ¿verdad? Pero si en ese momento me hubieran pasado a predicar en inglés, no hubiera podido. ¿Sabe por qué? Porque no sabía. ¿Qué les iba a decir? Iba a pasar, yes. No sabía nada. Pero algo que yo entendí es que no solamente es pedir, sino es accionar. Dios me puede, ya he predicado en inglés en otro país, pero ¿por qué? Porque primero aprendí. Se burlaron de mí, las maestras me decían que no iba yo a aprender. Y ahora ahí lo hablo, ¿verdad? Por lo menos no me muero de hambre en un país que habla en inglés, pero digo, tuve un proceso que pasar. Gente que se burló de mí, gente que aún ahorita dice, sí, es creído, no más que porque fue. Hay gente que todavía dice eso. Pero no me importa porque yo sé el propósito por el cual Dios me llamó. Y no me importan las críticas. Hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo que dice, no te puedes detener a tirarle piedras a cada perro que te ladra. ¿Sí? O sea, tienes que seguir adelante en la vida con Cristo. Si Jesús prometió que ibas a ser un buen doctor, prometió que ibas a tener el mejor negocio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Él lo va a hacer. Pero tienes que procurar buscarlo. Tienes que ignorar voces, muchas veces tienes que ignorar a gente, aunque te ofendan en la cara. Tienes que seguir buscando la presencia de Dios, tienes que seguir buscando tu camino hacia donde Dios te está llevando. Ahora les digo, yo puedo hacer eso que les acabo de mencionar, pero ¿por qué? Porque por unos 5 años tuve que aprender a hacerlo, pero no fue fácil.
Al igual usted, no sé si ese es su objetivo, pero quizás tiene otros objetivos, pero lo tiene que hacer dejando de ser una generación de cristal. Hay gente que de repente alguien lo usa de ejemplo y ya, es que me usaron de ejemplo a mí y yo no quería que me dijeran algo a mí. No, tranquilo. Mejor estate contento que te usan de ejemplo, peor si no te usaran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no debemos de ser una iglesia de cristal, cristianos de cristal que por todo nos ofendemos. Debemos de ser personas que están bien definidos por Dios, como dije la vez pasada, con alta definición, y que también sabemos que estamos caminando en este mundo y vamos a tener aflicciones. Porque hay iglesias que te enseñan que tantito tienes problemas y ya hasta mal te ven. No, es que algo habrá hecho usted, hermano. No, si está en esas situaciones, porque algo hizo. Son como los amigos de Job, ¿verdad? Lo bien destruido. Algo hiciste, Job, te pasaste lanza con Dios y por eso Él se pasa lanza contigo. Y a veces no entendemos que a veces son procesos que Dios permite que sus hijos pasen para fortalecer el rey que llevamos por dentro, la princesa, la reina que llevamos dentro de nosotros, dentro de las mujeres. El asunto es de que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, pero a veces tenemos que ser quebrantados. A ninguno de nosotros nos gusta ser quebrantados. Ninguno, si te dicen, ¿quieres que te saquen las uñas? Pues obviamente no. Si te sacan las uñas con una pinza, obviamente no vas a querer. Pero hay veces que Dios nos mete en procesos, y la gente que más soporta los procesos son los que más Dios bendice. ¿Sí? A mí me sorprende las historias cuando escucho de misioneros que van a un lugar y les toca morir por Cristo. He escuchado de historias de norcoreanos, pero hay una que siempre desde chico nos decía mi papá, de que había un predicador, uno que no sé qué país de África fue a predicar, pero era un país muy musulmán, y agarraron a su familia, a su familia completa, a sus hijitos, y a él lo tomaron también y lo pusieron dentro de un hoyo, y había una máquina, una retroexcavadora así que les iba a tirar tierra hasta que se asfixiaran. Los amarraron y los pusieron ahí y les dijeron, si no renuncian a su fe en Cristo, nosotros los vamos a echar tierra hasta que se mueran. Y el pastor estaba bien firme en Cristo, pero algo que yo aprendí es que no porque tu papá sea pastor quiere decir que tú también seas cristiano. Porque él le dijo a sus hijos, ustedes también quieren morir por Jesús, son capaces de morir por Él. Y le dijo eso a sus hijitos, unos chamaquitos, ¿no? Y los niños dijeron, sí, papá, estamos dispuestos a morir por Él. Yo no sé qué es lo que este pastor estaba sintiendo, ¿verdad? Pero me imagino que también tenía miedo, tenía espanto. Le dijo a sus hijos, ¿sabes qué? Esto va a pasar en unos segundos, unos minutos vamos a sufrir, pero después vamos a ir a la eternidad con Cristo. Y cuando él le dijo eso a su familia, dicen que dijeron que no a sus verdugos, a la gente que les iba a tirar tierra, y entonces los empezaron a tapar con tierra. O sea, tener esa firmeza de decir, aunque me toque sufrir, sigo amando a Jesús. Y yo no sé qué estaban haciendo ellos, tal vez mientras los estaban cubriendo con tierra. Yo imagino que en ese momento empezaron a cantar alabanzas. Empezaron a cantar, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido, y la tierra cayendo sobre ellos, seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Imagínate eso, esa escena. Pero ¿saben por qué soportan eso? Porque no son una generación de cristianos de cristal que por todo se ofenden. Ellos entendieron de que era más importante morir por Cristo que vivir para ellos. Porque es mejor vivir de rodillas delante de Dios que estar de pie y actuar como un mundano. Es más importante que en esta generación de cristal nosotros seamos como aquellos hermanos que están dispuestos hasta a sufrir por Jesús. Que no solamente una critiquita nos va a voltear, que nos va a cambiar nuestra manera de pensar, no, sino que tenemos que soportar hasta eso. Yo no sé si a esta generación de adultos en los que estamos acá nos va a tocar vivir eso, pero si nos tocara vivir eso, yo al menos de mi parte puedo decir que si vivo para Cristo y si muero, también es por Él, ¿sí?
porque entiendo esa parte, que a veces las decisiones difíciles de cambiar, las decisiones difíciles de que Dios te transforme, uno las tiene que tomar, porque las decisiones difíciles necesitan mentalidades fuertes, no mentalidades de niños. Por eso dijo el apóstol Pablo: cuando era niño pensaba como niño, cuando era pequeño juzgaba como un pequeño, pero cuando fui grande me di cuenta de que tenía que actuar como un adulto. Y el apóstol Pablo murió decapitado en Roma. Le volaron la cabeza por Cristo Jesús, y hasta el día de hoy lo recordamos porque no fue un hombre de cristal. Incluso el profeta Elías lo recordamos, pero la palabra de Dios dice que era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros, que también era igual de chiflado que nosotros a veces, que también hacía cosas que no debía, pero a pesar de todo eso dice que logró que dejara de llover 3 días y dejara de llover 3 años, perdón. Lo logró, ¿por qué? Por su insistencia, porque sabía que a lo que Dios lo había llamado. Y si usted sabe a lo que Dios lo llamó, si sabe usted a lo que Dios lo está llamando esta mañana, debe de dejar de ser una generación de cristal en la iglesia, dejar de ofenderse por cualquier tontería y empezar a abrazar las promesas de Dios, empezar a decirle: Señor, yo te voy a amar hasta el final, yo te voy a amar tanto que nada me va a ofender en esta tierra, porque yo sé el propósito que tú has puesto en mí. Y todo lo que Dios haya decidido sobre ti se va a cumplir en el momento que tú dejes de ser de cristal, que dejes de andarte peleando por cualquier tontería en tu casa, por cualquier tontería aquí en el templo, que porque me vieron feo. ¿Qué tiene que te vean feo? No todos te van a ver bonito, como diría mi abuelita: no eres monedita de oro para que le caigas bien a todos. Hay momentos en los cuales uno tiene que enfrentarse a la vida, enfrentarse a los problemas, pero lo vamos a hacer de la mano de Dios. Y cuando lo hacemos de la mano de Dios, entonces las cosas funcionan. Esta mañana yo quiero que pase aquí adelante, si usted cree y decide esta mañana también dejar de ser esa generación de cristal. Si quizás lo ha sido en algún momento, yo creo que se ponga de pie. Póngase de pie, no ignore esta palabra, porque Dios está hablando aquí en este lugar. Yo quiero que le diga al Señor: si tiene ese ánimo, venga acá adelante, dígale al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser de esa generación de cristal, esa generación que todavía piensa como un niño. Quiero pensar como tú piensas, ser fiel a lo que tú me estás diciendo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, iglesia, pero va a depender de usted pasar adelante. Va a depender de usted si realmente le quiere decir a Cristo: ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de ofenderme por todo, ya me cansé de ofenderme por cualquier cosa. Esta mañana la gracia de Dios está aquí. Solamente aquellos que aman la gracia de Dios, aquellos que realmente quieren su gracia, están delante de Él esta mañana. No me vea a mí no ignóreme. Póngase a ver a Dios en su trono y dígale al Señor: ¿sabes qué, Señor? Necesito tu gracia, necesito que me hagas fiel. Ya no quiero ofenderme por lo que sea. No quiero irme de la iglesia solo porque alguien dijo algo de mí. No quiero irme de este lugar solamente porque algo no me parece, porque sé que tú estás formando algo en mi corazón. Dile al Señor: yo quiero dejar de ser de cristal y comenzar a ser de mármol, de un mármol del cual tú vas a sacar una obra de arte, de lo cual tú vas a levantar a un hijo tuyo. Señor, yo quiero ser un mejor hijo tuyo. Si estás en tu lugar, también alza tus manos, no pierdas la comunión con el Espíritu Santo. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser mejor cada vez. Yo no quiero ser un joven o un adulto, una persona que está actuando como un niño. Dile al Señor: yo no quiero ser un niño, yo quiero empezar a crecer en ti, quiero que madurar en mi corazón. Quiero que mi corazón me llame a lo profundo de tu corazón. Un hijo que realmente ha aprendido que Dios te tiene que corregir, tiene que aguantar aquellas cosas que van a pasar. Si en un futuro nos tocara dar la vida por Cristo, ¿serías capaz de hacerlo? ¿Serías capaz de decirle al Señor: voy a dar la vida por ti? Al igual que aquellos pastores, gente que se ha muerto, gente que ha dado todo por Él, tú serías capaz de hacerlo. Tú serías capaz de decirle a Jesús: voy a dejar de tomar por ti, voy a dejar de hacer cosas que no tengo que hacer por ti, voy a dejar de ser tan infantil, de enojarme por lo que sea, de dejar de ser un amargado en mi casa, dejar de ofenderme porque no tengo lo que tiene la otra persona. Quiero dejar de ser de cristal. Dile al Señor: hazme un odre nuevo, hazme una nueva persona. No quiero ser de cristal. Dile al Señor: no quiero ofenderme por lo que sea y que cualquier cosa me quiebre. Quiero que tú me cinceles y saques una obra de arte de mí.
No quiero romperme tan fácil, no quiero que las cosas me quiebren tan fácil. Si estás en una situación económica deplorable, si estás teniendo un conflicto en tu matrimonio, pídele al Señor que te ayude a dejar de ser de cristal. Porque la mayoría de problemas en el matrimonio, con los amigos, es de que nos ofendemos tan fácil. Pero cuando una persona nos ama, nos tiene que decir lo que estamos haciendo mal. Cuando una persona nos ama, nos tiene que decir lo que estamos haciendo mal, y nosotros tenemos que aguantarlo. Tenemos que soportarlo. Y el Señor te dice esta mañana: ¿soportarías que yo te dijera lo que le dije a aquella mujer sirofenicia? ¿Soportarías lo que le dije a Pedro? Porque quizás eres de cristal, eres demasiado frágil todavía. Dile al Señor: ya no quiero ser tan frágil como lo he sido. Ya no quiero ser tan fácil de quebrar como lo he sido todo este tiempo. Dile al Señor: yo quiero ser esa generación que se levanta, esa generación que le dice al Señor que está ahí para Él. Dios quiere levantarte, iglesia, quiere levantar tu ánimo. Que sepas que estar mal en una situación no quiere decir que seas imperfecto.